Bueno, empezamos. Básicamente, la mediación, vamos a tener una idea, espero que suficientemente clara para saber lo que se nos pide en el examen final, tanto en la parte escrita como en la oral. Me voy a centrar ahora en la parte escrita, pero la oral va a ser igual, nada más que en la oral vais a tener menos tiempo, ¿ok? Ya os daré luego, os digo luego las especificaciones e instrucciones para cada parte. Básicamente, ¿qué es la mediación? Pues alguien puede decir que es complicado y difícil, que es una tontería, que es algo nuevo porque hay que complicar todo. Quizá lo iba a contar yo, quizá no. ¿Sabes? La gente ya cuando yo qué sé, es el comentario habitual. A alguien le preguntas de la mediación y empieza a pensar en otras cosas. Y de verdad, y yo qué sé, pues fundamental, por supuesto, hoy en día saber todo esto, ¿no? Básicamente la teoría es esto, la mediación oral es esto a la izquierda y la mediación escrita sería todo esto. ¿Qué significan todas estas palabras? Pues son palabras gruesas para definir y para explicar todo lo que supuestamente tendríamos que hacer en un ejercicio de mediación, sobre todo que luego vamos a evaluar. Aquí os dejo lo que serían las definiciones de cada palabra, aunque duele la vista, pero podemos parar el vídeo un momento y leerlo. Y de nuevo también estas definiciones, por supuesto, pues son palabras gruesas que a lo mejor son difíciles de trabajar, ¿no? En ese sentido. Pero todo lo podemos hacer más fácil, es mi filosofía, y vamos a ver lo que realmente sería. A la hora de mediar, nosotros aquí en la Comunidad de Madrid podemos mediar cualquier texto. En otras comunidades funcionan de otra manera. Aquí vamos a trabajar siempre con una mediación que va a ser de español a inglés, o al idioma, evidentemente, que estés estudiando, si quien está escuchando esto no es inglés, y siempre partiendo del español. Pero en otras comunidades, podéis ver otros ejemplos que tienen publicados en sus páginas web, hacen la mediación del mismo idioma al mismo idioma, ¿vale? De inglés a inglés o de francés a francés, etc. ¿Qué es lo que podemos mediar? Pues podemos mediar cualquier texto que tenga algún tipo de información, que es lo habitual que haremos en la Comunidad de Madrid, por lo menos hasta ahora, gráficos como el que veis ahí, infografías, o esto de prospectos de medicinas. ¿A quién se le ocurre? ¿A qué creéis que me refiero con esto de los prospectos de medicinas? Sí, por ejemplo, una persona mayor te pregunta... Si una persona mayor te pregunta qué. Secundarios o para qué se utilizan. Claro, mi vecina Maruja, que tiene la señá Maruja, señá, no es señora, es señá, porque es muy castiza ella. Entonces, la señá Maruja tiene 88 años y me dice, pues me dijo el otro día el médico que me tomara esto, pero es que ya no me acuerdo si esto causa problemas con esto otro que me estoy tomando, porque soy hipertensa, ¿no? Entonces, uno se leería el prospecto, pero no te leerías todo. Irías a los efectos secundarios o a las contraindicaciones directamente, ¿no? Es el ejemplo más básico de mediación. Pero lo importante, en la tarea, en nuestra tarea, ¿qué es lo que podemos mediar? ¿Vale? ¿Y qué es lo que hay que hacer en la mediación? Primero, fundamental, ¿cuál es el contexto? Es decir, ¿qué se me piden las instrucciones y qué nos están contando las instrucciones? Fundamental leer las instrucciones en la tarea de mediación. Otra cosa que luego hagamos la mediación de una manera, ¿vale? Pero las instrucciones nos van a decir quién tiene un problema, qué características y particularidades tiene y sobre todo qué se espera de ti. Cuando decimos quién tiene un problema, ¿qué es estar o qué es hacer mediación? La palabra mediación, ¿de dónde creéis que viene? ¿Qué creéis que significa? Sí, pero vamos a coger solo la palabra mediación. ¿De cuántas palabras se compone? Para los que sabemos un poquito de castellano. ¿Solo una? ¿No hay dos? ¿Cuál es la segunda? Mediación. Acción viene de acción y media, ¿de qué puede ser? De estar estás en el medio. Entonces, cuando tú haces mediación, lo que tienes que tener muy claro es que tú estás en el medio de algo o alguien que tiene un problema y tú estás en el medio y lo tienes que transformar ese problema para buscar una solución. Por eso haces mediación. Porque no es una cosa tuya personal y muy importante, como luego veremos que ya está escrito ahí, ni es algo que tú tengas que añadir más información que no existe. La otra persona tiene un problema, la señá Maruja tiene un problema. Mi amigo John que no sabe cómo sacarse el NIE o que no sabe qué tiene que hacer para matricularse aquí en la escuela oficial, ¿vale? Y tiene que leerse las solicitudes, todos los papeles que...
y a lo mejor no tiene ese nivel de español, ¿vale? Puede no tener por qué tener, puede no tenerlo. Entonces, se nos va a decir todo eso en las instrucciones. Las instrucciones de una tarea de mediación aquí en esta comunidad es casi un señor párrafo, ¿vale? Pueden ser mínimo 5 o 6 frases, luego vais a ver alguna, ¿ok? Y con muchos detalles, que evidentemente luego tengo que tomarme mi tiempo para señalar y marcar, etcétera. Entonces, en esas instrucciones se me va a decir quién tiene el problema, qué es lo que le pasa, para qué necesita que tú le ayudes, porque si no, tú no tienes ninguna función, y sobre todo lo que hay que mediar, que sería, pues en este caso, y siempre va a pasar aquí, el texto en castellano que la otra persona no entiende, por lo que sea. Muy importante lo que pongo ahí de no opinar, por favor, tanto en vuestras mediaciones escritas o en las que hagáis orales, meter opinión de más del tipo de señora Maruja, pero es que usted lo que le tiene que decir a su hija es que le recuerde usted que se tome fósforo para que así cuando y para que así cuando vaya al médico se acuerde. Eso no está en el texto, eso no está en el prospecto de medicinas, eso sobra. O contarle de más a John si quiere apuntarse a la escuela. Sí, porque yo ya sé que tú me lo dijiste el año pasado, que querías venir, que no sé qué. No está en el texto. John esto ya se lo sabe. Toda esa información sería en el ejercicio de expresión escrita, donde la tienes que contar, donde tienes que imaginar más o donde tienes que dar tu opinión. Pero aquí no es que se te vaya a penalizar si das una opinión externa, pero ¿qué pasa? Tú tienes un número de palabras que tienes que cumplir. Vosotros en B2 tenéis que escribir máximo 180 palabras, que es nada en comparación con las 400 que vais a tener que leer en la mediación escrita para transformarlo a la otra persona, ¿vale? En la mediación oral son 4 minutos los que se te dan para leer un texto de 200 palabras y luego solamente tienes 2 minutos para responder a las instrucciones que te pide ese texto que también vas a tener. Dime. Claro, ahí está. No opinar, ceñirse al texto y si las instrucciones te dijeran, que probablemente te digan, recomienda de todas las opciones que vas a leer, recomienda a tu amigo lo mejor. Tienes que recomendarle, pero no lo que tú creas, sino en base al texto y en base a a las instrucciones. Oye, mira, lo vamos a ver después. Te manda un amigo que tiene una amiga que tiene que elegir entre 2 hoteles y no sabe cuál es mejor para lo que quiere hacer. Pues le dices, pues le explicas los 2 hoteles, pero le dices, pero te recomiendo este segundo por esto y por esto y por esto, que yo ya sé de las instrucciones, porque las instrucciones ya se ha dicho que esta chica tiene un problema con esto, con esto y con esto. ¿Me explico? ¿Contestada la pregunta? Perfecto. Importante, muy importante aquí en esta comunidad, porque añadir algún componente sociocultural que esté en el texto son 2,5 puntos sobre 10. O sea, es un cuarto de la nota final. No, la opinión tuya. Vamos a ver qué es la socioculturalidad, ¿vale? La socioculturalidad, ¿qué es? Lo que la otra persona no entiende de lo que está leyendo. No necesariamente el idioma. Por ejemplo, si en el texto aparece, imaginaros que mi amigo Thomas es australiano, es un señor mayor de 75 años, parece que tengo todos los de 80, no, 75 años, que acaba de llegar a España, pero le gusta mucho la compraventa y comprar cosas usadas, muebles usados y tal, y entonces se ha enterado que existe Wallapop, ¿vale? Pero eso en Australia no lo tienen. Y él no le gusta mucho la idea de hacer así compraventa y tal online, pero claro, el rastro ya no funciona como funcionaba antes y ese tipo de cosas. Y él se ha leído o ha tenido acceso a la lista a esta lista que tiene Wallapop de consejos legales para usarlo bien, pues que oye, que para que no te estafen, para etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces en las instrucciones te pone que Thomas además tiene miedo de que le estafen y de que solo le gusta pagar en cheque, porque es australiano, o con transferencia bancaria. Entonces ahí ya vamos a tener. Entonces, en el texto te aparece cómo se paga en Wallapop, etcétera, etcétera. Y al final a lo mejor te dice el texto, que esto es un examen real que se puso, si la persona sufre algún tipo de estafa, lo que tiene que hacer es inmediatamente poner una denuncia en la Guardia Civil. Tú lees el texto en castellano, eres extranjero, sabes la palabra policía,
pero no tienes idea porque en otros países no hay algo que se llama no tiene por qué haber algo que se llame guardia civil. Pues un componente sociocultural sería, si te estafan, no te preocupes porque nosotros en España tenemos un cuerpo de policía o un tipo de policía que se llama guardia civil y lo pones igual en español y tienes que ir ahí a ponerles una denuncia, a poner la denuncia, por ejemplo. No estás dando información de más porque esta información estaba escrita en el texto, pero solo le explicas lo que es la Guardia Civil. Es una frase, dos, no tiene más. ¿Qué es sociocultural? Pues algo que en el texto que esté relacionado con nuestra cultura y que no necesariamente la otra persona del país de donde venga conozca o que tengan en esa cultura también. Sabemos que las culturas japonesas, orientales, son muy distintas y hay cosas de nuestra cultura que les puede chocar un montón, ¿vale? Y eso sería el por qué puede llamar la atención a un extranjero lo que hay dentro del texto, aparte de la información que él o ella necesite, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo descubrir lo que es sociocultural? Pues preguntarme siempre qué es característico de aquí. Es decir, ¿esto qué tiene de español? En un texto, en un ejercicio de mediación de B1, muy sencillo, aunque ahora vamos a ver algunos ejemplos, era, bueno, viene tu amigo extranjero y le quieres, él ha visto unos, te manda por WhatsApp unos menús de bares que pone tapas y tal, y él no sabe lo que es tapa. Pues bueno, pues quiere que le lleves de tapas y lo único que no come carne. Pues ahí le tendrías que explicar, mira, las tapas son esto o algo que se come en España, tal, no sé qué, no sé cuánto, tienes todos estos tipos y las que puedes comer de aquí son estas porque no tienen carne. ¿Cuál ha sido el componente sociocultural? Explicarle lo que era la tapa, ¿vale? Y eso es lo que hay que valorar también, ¿vale? ¿Cómo podemos introducir eso? Con la última frase de aquí. Algo, evidentemente, en este nivel no podemos poner algo tan sencillo como esto, ¿vale? Como here in Spain we do this or it's very common too, pero sí como, bueno, ahora últimamente los españoles nos gusta hacer esto, ir más al gimnasio, menos, etcétera, etcétera, ¿vale? Vamos a ver algunos ejemplos de tareas que están bien, pero para la Comunidad de Madrid no valdrían. Mirad, estas serían unas instrucciones muy básicas, ya por eso no valdrían, hay que darle más información. Pero esto es un examen real que se puso en Grecia, evidentemente cambiando las palabras. Pero en Grecia se puso este examen, ahí trabaja mucho la mediación y algo similar a esto. Explicar un chiste es el mejor ejercicio o uno de los mejores ejercicios de mediación. Porque si la otra persona no lo ha entendido, incluso si es española como tú, le tienes que explicar dónde está la broma. ¿Vale? Esto de así trabajamos en España y que se lo explicas a Frederick, pues estaría bien como una tarea de mediación, pero ¿qué pensáis que le falta a las instrucciones? Con todo lo que os he contado. Con un poco de texto, pero ¿qué necesitamos saber más de Frederick? En base a lo que he explicado antes. Bueno, ya te dice que es de Bélgica. Relacionado con lo de dónde es. El para. ¿El para qué? ¿Para qué quiere entender esto, Frederick? No es lo mismo si lo quiere entender para saber qué se va a encontrar porque viene a trabajar a una multinacional española y él está acostumbrado a trabajar en empresas muy chiquititas, muy familiares de Bélgica, ¿vale? De chocolate, y se viene a trabajar a Nestlé aquí. O a lo mejor es arquitecto y se va a encontrar todo eso, que a lo mejor de donde él trabaja, pues él era autónomo hasta ahora y lo había hecho el todo. Entonces, este tipo de explicaciones, ¿no? Ese para qué. No es lo mismo explicarle el texto porque tiene ese problema y necesita saber todo eso que explicárselo solo pues porque quiere venir a conocer España. Ahí tendríamos que hablar de cosas distintas. ¿Sí? Otro ejemplo sería este. Tú estás con tu amiga, Paula, y queréis localizar a Pietro, que es un italiano del que Paula había estado enamorada. Tú le encuentras a Pietro en Instagram, has visto que tiene esas 3 fotos, y tú vas y le escribes un mail a Paula para explicarle lo que has averiguado de Pietro, pero tú quién eres. Luego nos quejamos de Sálvame, pero ¿esto qué es? ¿Vale? ¿Por qué no sería una... A ver, las instrucciones están un poco más detalladas, pero ¿qué pasaría aquí? Primero, tú no tienes un problema. Si la que quiere saber dónde está Pietro es tu amiga Paula, pues que te lo pida ella. Parece una tontería, ¿sabes? Pero ya sería ella la que te pide que por favor
le hagas un trabajo de investigación, ¿vale? De equipo de investigación y que luego se lo cuentes. Y aquí en este tipo de cosas, al tener tú que interpretar estas fotos, ahí te podrían salir muchas opiniones personales, que no tenemos, ¿sabes?, una certeza de que eso realmente sea así. Y entonces ya nos metemos en una redacción. Esto, más que un ejercicio de redacción, yo personalmente, más que un ejercicio de mediación, personalmente lo veo como un ejercicio de expresión escrita. Escríbele una carta a tu amiga y cuéntale lo que ves en estas fotos. Estos son tareas, ejemplos, ¿no? Pero no que esto, por ejemplo, no se ha puesto en la Comunidad de Madrid. Así es como trabajan la mediación en otras comunidades. Ellos también tienen su razón para hacerlo así, ¿vale? Pero yo os tengo que contar lo que aquí os vamos a pedir. Cuando recibes una tarea así, pues evidentemente tú a la hora de hacer el examen lo que tienes que hacer es marcar, ¿sabes? Y puedes señalar lo que es importante y lo que es fundamental que la otra persona sepa. En este caso la resolverías así la tarea, ¿vale? Esta es la información más relevante, lo que veis subrayado aquí. Otro ejemplo de mediación sería esto que os he contado, que es lo de las tapas. Una información muy básica. Tienes muchas diferentes opciones, no come carne y tu amigo quiere saber lo que son las tapas, ¿vale? Y tendrías cualquiera de estas, no todas las fotos, pero cualquiera de estas fotos valdría. Otra tarea sería, tu amigo te manda la foto de aquí, de la parte izquierda del menú y te dice, ¿qué es un menú? Yo no sé lo que son menús. ¿Y por qué aquí en España los menús tienen tanta comida? Pues eso sería ya el componente sociocultural. En España, aparte de que comemos a tal hora, tomamos primer plato, segundo. Sabemos que eso no es común, que en muchísimos países solo tienen un plato y como mucho un entrantecito y ya está. ¿Vale? Entonces explicarlo. Evidentemente habría que dar muchas más instrucciones, como digo aquí, modificar todo esto para darle más instrucciones de por qué tu amigo tiene ese problema. No es, ¡hala, cuéntame por contar! No, por ejemplo, la palabra tapas o la palabra guardia civil no lo traduces porque es típicamente español. Sí, o Civil Guard podrías decir, pero vamos, si está en el texto, está en el texto, mantengámoslo así. Como os voy a pasar esta presentación, podéis ir a este ejemplo. En este veréis una mediación de inglés a inglés, pero en diálogo, en vez de monólogo, ¿vale? Otro ejemplo es este que os he contado antes, de una amiga que necesita información porque viene a trabajar unos días y quiere saber en qué hotel se puede quedar. Y entonces tú le das, ella te manda, ha encontrado información de un hotel, pero no termina de entender si le puede venir bien ir a ese hotel o no, ¿vale? De aquí, si tomáramos esto como instrucciones que ya se empiezan a asemejar mucho a las instrucciones a lo que se piden los exámenes de certificado en cuanto a cantidad de información, en este, por ejemplo, habría que eliminar esta parte, porque no eres tú el que has encontrado el hotel, sino es ella la que ha encontrado una información que no entiende. Os puede parecer ridículo o incluso inocuo y que no tiene que ver, pero dentro de lo que es la teoría de la mediación, que evidentemente vosotros no tenéis por qué saber, es fundamental que sea la otra persona quien pida esa información y no directamente te han preguntado por él, como se trabaja en otras comunidades, que no hay ningún problema también, pero bueno, hay que aceptar lo suyo. En otros sitios te dirían, te has encontrado con un amigo que te ha preguntado por qué significa ERTE, tú has ido a internet, te has leído un artículo y se lo explicas. Bueno, pues es un poco más difícil porque no se lo tienes que explicar porque sí, en la mediación siempre necesitas, supuestamente según la teoría, en la mediación siempre necesitas saber qué es lo que quiere el otro, para no contar todo. Porque, por ejemplo, ahora, si yo leo toda esta información sobre el Hotel Auditorium, yo no le tengo que contar todo esto a Jenny. Yo le tengo que contar solo lo que Jenny necesita. ¿En base a qué? A que le gusta comer bien, que quiere salir por la noche y que quiere saber si el hotel está cerca para ir a ver algunos monumentos. Y si esto aparece, ¿para qué le necesito yo contar a Jenny que la corriente eléctrica es de 220 voltios? Vale, pues 3 tomas de teléfono. ¿Para qué? ¿Sabes? O sea, ¿para qué quieren una habitación 3 tomas de teléfono? La corriente eléctrica, bueno, porque si viene... Vale, pero fíjate, incluso en las instrucciones está muy bien. En las instrucciones no nos han dicho Jenny de dónde es, con lo cual yo no sé si en ese país tienen otro tipo de corriente. Sí, se podría decir, pero la idea es, tenemos que reducir la información. Mira, si estos son, que no lo son,
400 palabras. Sí, claro, es como que, bueno, el conector. Bueno, pues ¿para qué quiero yo el conector? Puedes venderle... Sí, cuando tienes que elegir... Mira, voy a enseñar esto. Cuando tienes que elegir entre dos opciones, porque te pueden dar dos opciones a elegir una, imaginaros elegir el Hotel Auditorium o el Hotel Regina. ¿Cuál le puede venir bien, cuál le puede venir mejor a Jenny? Esto es lo que le tienes que decir. Aunque tú le tienes que resumir muy rápido todo lo que pone aquí, mira, me has mandado información del Hotel Auditorium. Este te puede venir bien porque está cerca de Barajas. Pero el hotel del que me has mandado la otra información, el Hotel Regina, es mejor porque como quieres salir por la noche, ir a ver algo, está muy bien comunicado, aunque tengas que trabajar en Barajas, te vas a Sol, o sea, vas al hotel y luego sales por ahí, por ejemplo. Entonces yo he resumido muy rápidamente todo esto, es decir, está en Barajas, es un hotel súper grande y tienes un montón de cosas para ti, pero esto te viene mejor por el restaurante, por el hotel, o sea, por el lugar, etcétera, etcétera. Porque puedes ir al museo, bla, bla, bla. Lo que estoy diciendo con esto, chicos, es que no es que tengas que dejar de contar algo, pero tampoco tienes que contar todo. Es muy importante. Es ser capaz de concretar lo que la otra persona necesita, aun narrando la mayoría de las cosas que aparecen en el texto. ¿Vale? Mirad, lo vamos a volver a hacer después. Otra tarea sería esta de C1, pero lo más importante sería esto. ¿Qué necesitáis saber? ¿Qué se va a puntuar? ¿Por qué os vamos a dar puntos sobre 10? Pues ahí tenéis 6 apartados. Para que os hagáis una media, cada apartado de estos cuenta alrededor de punto y medio. ¿Vale? Entonces, primero, si tú no has entendido las instrucciones, y luego pondremos un ejemplo al final para que veáis cómo uno puede no entender incluso las instrucciones incluso en castellano, aunque las instrucciones las vais a recibir en inglés, ¿vale? Si no entiendes bien las instrucciones, te va a llevar a malinterpretar el texto, con lo cual no vas a poder hacer una mediación. Luego habría que identificar realmente qué necesita el otro. Cuando decimos estructurar la información nos referimos a ponerla en el mismo orden en el que aparece en el texto, ¿vale? Si al principio dice algo sobre una edad, no comenta, o sobre unas tasas que hay que pagar, un precio, no comentarlo al final, sino al principio, porque el texto ya está estructurado. Entonces, seguir esa misma estructura. Fundamental meter lo sociocultural siempre y cuando el texto lo tenga, porque quizá no lo tiene explícitamente, sino tienes que inventarte dónde está la socioculturalidad. Luego vamos a ver un ejemplo. Y muy probablemente en las instrucciones te diga make sure, o sea, asegúrate que pones algo sociocultural. Cuando te diga eso en las instrucciones es que el texto lo tiene, pero no tan explícito. Luego tienes que resumir bien la información y finalmente se dan 2 puntos, 1,5 puntos, 2 puntos, porque hayáis utilizado estructuras de nivel, palabras de nivel, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Pues que aquí en la Comunidad de Madrid, tal y como está la evaluación ahora de la mediación, puedes aprobar perfectamente la mediación cometiendo faltas gramaticales. ¿Por qué? Porque realmente el cómo tú te expreses se evalúa en la comprensión, en la expresión escrita, en el writing, y en la expresión oral. Ahí es realmente donde se te va a dar todo el peso. Eso sí, esto no, tampoco quiere decir que como solo me van a poner 1,5 puntos o 2 por riqueza y corrección en gramática, vocabulario, etcétera, que puedo escribir a lo indio. No, porque si tú escribes a lo indio, no vas a estar resumiendo bien la información, ¿vale? Claro, yo sé que tú quieres, si tú dices she don't, yo sé que tú lo que quieres decir es la otra cosa, pero si solo fuera eso, se te puede pasar por alto. Pero si empiezas a hablar nada más que con verbos, como hablaría un extranjero, comer, sí, ir, tal, no sé qué, faltan cosas en medio. Tú puedes haber seleccionado la información, pero no la estás expresando, que es lo que viene a decir en el buen resumen de la información, que tú le reduzcas el texto a lo fácil, que se lo hagas más sencillo, ¿vale? Todos los puntos, cuando otro día hablemos de cómo se evalúa lo oral, el speaking, la comprensión, la expresión oral y cómo se evalúa la expresión escrita, todos estos puntos que medimos, siempre unos están interrelacionados con otros. O sea, en uno puedes sacar perfectamente un 3, pero si en uno sacas un 3 y en el otro sacas un 0, es bastante difícil, porque si en el otro saca un 0 es que en el otro no has podido tener un 3. Me refiero, ¿cómo vas a haber interpretado bien las instrucciones si estás hablando como los indios?
lo mejor sí, yo entiendo que las has interpretado bien, pero no las has expresado. ¿Me explico? Bueno, imaginemos ahora, vamos a lo rápido, imaginemos ahora que tenemos que crear una tarea de mediación. Entonces, lo interesante para practicar la mediación sería ser nosotros los profesores, que vosotros os pongáis tareas a vosotros mismos. Lo más importante para esto sería, primero, encontrar un texto. Y hoy en día tenéis textos en todos los lados. Te metes en internet, cualquier noticia de un periódico, cualquier panfleto que veáis en la calle, esa hoja que tenéis ahí de plan de protección de incendios, cómo se la cuentas a alguien que no lo entiende. Aparte de lo del prospecto que he dicho antes, un panfleto para viajar en el metro, en el autobús, del abono transportes, todo es todo es plausible de mediación, ¿no? Todo se puede mediar. Para nosotros lo que sería importante es tener muy claro quién, o inventarnos, quién tendría un problema con eso, con ese texto. ¿Qué necesitaría? ¿Vale? Mirad, en este texto, esto es algo que es verídico. Esto se publicó hace 2 años en el Metro. Algunos ya lo conocéis o ya lo he contado antes. Pero esto, ¿a quién se lo puedo contar yo? O sea, me refiero, ¿quién puede tener un problema cuando lea esto y no lo entienda? Sí, un extranjero, pero ¿qué tipo de extranjero? Que no sepa español, más. Que nunca haya montado en metro, perfecto. ¿Qué tipo de persona extranjera no tiene por qué haber montado en metro? O simplemente, ¿qué características tendría que ser esta española? ¿Perdón? Alguien de la nobleza, alguien con un nivel igual. Claro, pero fíjate que el idioma, tanto el idioma como el texto que está aquí, no es algo para una persona. Ya, sí, lo sé. Pero no es un texto que sea muy complicado de leer, con lo cual las personas mayores no tendrían por qué tener un problema leyendo esto. ¿Quién podría tener un problema? Alguien ciego, perfecto, y alguien a que no sepa leer o qué edad tendría que tener. Un niño, ¿vale? Entonces, a un niño, si tú le tienes que explicar cómo se usan las escaleras mecánicas en otro idioma, o cómo se usan las escaleras mecánicas aquí, o las reglas que tenemos, que luego es verdad, luego lo he comprobado con algunos adultos y hay muchas cosas de estas que no hacemos o que no lo sabemos, ¿vale? O que se nos ha olvidado. Entonces, pero bueno, aún así, vamos a imaginarnos, si yo le tengo que contar esto a un ciego no le tengo que dar toda la información. Yo a un ciego no le tengo que decir que si él quiere usar las escaleras mecánicas, tiene que ir siempre de la mano con alguien. No, porque eso es para los niños, ¿vale? No le voy a decir a un ciego que puede transportar su bici, pues sería reírnos un poquito. Entonces, no es que yo vaya a elegir solo, o sea, no es que vaya yo a eliminar información, sino a elegir lo que realmente la otra persona necesita. Insisto, eso no quita para que yo pueda mencionar, bueno, no es tu caso, pero que sepas que en las escaleras mecánicas no te vas a encontrar bicicletas, por ejemplo. Ya no dices que tú no puedes llevar bicicletas, ¿vale? Porque supuestamente, si te molestan con una bici, puedes decir algo, ¿vale? Un niño pequeño, pues podría ser un niño oriental, que es amigo de tu familia, que acaba de llegar y que sabe muy poco español, por no decir nada, y que tiene un nivel de inglés pues aceptable con el que te comunicas, pero que como viene de un pueblecito perdido del Nepal, pues nunca sabe lo que es el metro y cómo hay que usar las escaleras. A un niño, ¿qué información de lo que hay aquí no le contarías porque no la necesita? ¿Mm? Lo de la bici, el carro de bebé, obvio, ya el niño pequeño, si encima viene con el carro de bebé, ahí tenemos un problema, ¿no? ¿Perdón? Y lo de la mascota, que a lo mejor que el niño pequeño vaya con una mascota, a no ser que sea un cerdito de estos o un Guinean pig, un hámster, ¿no? Una cosita de esto. Bueno, otra tarea. Esto sería un típico texto que se puede mediar, que sería cómo denunciar un robo en una casa. Nos podríamos inventar quién tendría un problema entendiendo esto. ¿Quién podría tener dificultades? Más que el ladrón, el extranjero al que ¿qué?
Un estudiante de intercambio que alquila un piso y llega una mañana o una noche y se lo encuentra desvalijado, o una persona mayor que ha alquilado un piso para vacaciones y cuando llega ha volado todo. O incluso un propietario, que alguien que ha comprado un piso, extranjero, y o sea, el extranjero ha comprado un piso, la costa o lo que sea, y llega y pumba, todo perdido, ¿vale? No evidentemente habría que crear las características de ese extranjero para que no tengamos que contarle absolutamente todo, ¿vale? Muy importante. Otra cosa es que yo lo quiera mencionar, pero insisto, recordad que tenemos un número muy limitado de palabras. En vuestro caso, entre 150 y 180 palabras. Eso realmente son solo 10 frases. Claro, entonces tienes que ir al grano. Pues eso puede ser peor, si te dejas algo. Y si te dejas o pones de más, lo que hay que hacer es concretar. ¿Vale? De eso hablaremos cuando hagamos algún writing, o ahora prefiero que se experimente, pero cuando hagamos algún ejercicio de expresión escrita en clase, analizaremos cómo hay que escribir casi por frase, ¿no? O qué tendríamos que poner. Mira, ahora esto pasaría a lo contrario. Esto ya sí que son unas instrucciones muy parecidas a las que se podría poner en un examen final, ¿vale? En un examen de certificado. A lo mejor no tan extensas. Aquí igual me pasé un poco explicando qué pasa. ¿Las leemos un momento? ¿Ok? Entonces, ¿están los personajes definidos? Sí. ¿Sabemos qué problema tienen? No han podido venir. ¿Y se nos han dicho las características particulares que tiene cada uno? Vale. Esto es lo que tendríamos que hacer cuando luego veamos un ejercicio de mediación de verdad, de mediación escrita. Aunque los ojos se nos van a ir al texto en castellano y vamos a querer empezar, porque es así como funciona nuestro cerebro, afortunado lamentablemente, lo que tendríamos que hacer sería doblar el papel que nos dan y quedarnos un ratito solo con las instrucciones para entenderlas muy bien. Tomar notas y contar lo que sea. Luego veríamos esto. Y no me voy a detener ahora, lo podríamos hacer si tuviéramos tiempo, o si quieres lo pausas y lo hacemos. Podrías leer todo en detalle e identificar cuál de estas 4 cosas es para Marco, cuál de estas 4 es para Antonella, o quizás son 2 y 2, o 3 y 1. Y necesariamente, o a lo mejor hay solo una cosa para Marco y para Antonella no hay nada porque tiene eso de que quiere seguir trabajando en verano, ¿vale? A ver si cuadra con algo de esto. Y sí, cuadraría, por ejemplo, con el programa de lectura, con el intercambio lingüístico, porque no te tienes que ir a ningún lado, por ejemplo. Pero no puedo mandar a Antonella a recoger fresas a Escocia. ¿Okay? Otra forma sería hacerlo un poco al contrario. Podemos hacer la mediación también al contrario. Si nos inventamos que nosotros tenemos un personaje, ¿cuáles son las características de ese personaje y qué necesitaría ese personaje? Pues mira, si eres Thatcher o Eduard, sudafricanos, o que estáis aquí en España porque estáis visitando a alguien, mira, en la segunda frase ya es distinta la opción 1 de la opción 2. ¿Vale? Son características distintas. Lo demás va a estar todo va a ser todo muy parecido. Pero ya por lo menos tenemos características distintas de qué necesita esa persona. Son unas características muy breves. Pero el texto sería este. Estos 2 personajes se han encontrado con esta información de un festival gastronómico y no saben lo que es. Saben lo que es festival, saben lo que es comida, pero en su cultura esto de poner todo junto, ¿qué es esto? De ir a comer a un mercado. En el mercado vas a comprar la comida, no cáete a la derecha. ¿Vale? Quizá, no lo sé, es como pueden pensar ellos. Entonces, a uno de ellos le tendríamos que decir, bueno, te va a molar un montón, porque si te gusta la naturaleza, vas a ver cosas nuevas que no has visto antes y tal. Y si te gusta la comida, o si tal, pues puedes venirte aquí, pero además puedes tener tus momentos para estar solo. No tienes que, ¿sabes? No va a haber mucha gente, supuestamente, etcétera, etcétera. ¿Vale? No necesariamente yo le tendría que contar al amigo que tiene el problema el horario exacto de apertura, solamente con decirle
está abierto casi todo el sábado, casi todo el domingo, ¿vale? Puedes ir los 2 días, suficiente, ¿vale? No tengo que resumir absolutamente todo. Y ahora mirar esta. Leer, por favor, las instrucciones. Vale, ¿quién tiene un problema? ¿Qué amiga? Marí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Con qué? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, son 4 libros en realidad. Leer las 4 reseñas, ¿para qué? Vamos a hacer, fijaros, vamos a dejarle un mensaje de voz, ¿vale? O sea que ya sería mediación oral. ¿Y qué le tenemos que contar a Marí? Vale, que los libros que más encajan para... No. No. ¿Leemos bien las instrucciones que están encima en castellano? No es para Marí. Exacto. Hombre, así leemos. Claro, tu amiga Marí quiere regalarle un libro a otra amiga española. Fijaros lo que ha hecho vuestro cerebro. Y leyendo vuestro propio idioma. Imaginaros lo que pasa cuando leéis un idioma extranjero. Pero ¿a quién le gusta el suspense, las historias de amor y a la amiga? Vale, pero es que aquí los compañeros se han ido de vareta y han dicho, esto es para Marí, no es para Marí. Esto sería una correcta interpretación de las instrucciones. No, a ver, no vas a suspender, o no vas a fallar todo, pero ya evidentemente empezamos con mala pata. No es lo mismo decirle, hola Marí, mira, yo te recomiendo tal libro porque te va a gustar, y entonces ahí ya lo has cagado. Yo te recomiendo para ella, claro, tal que le va a gustar más. Claro, ¿vale? Y de estas cosas que, así, viendo de manera general, sin entrar en detalle, ¿qué se os ocurre, sin leer en particular, qué componentes socioculturales podéis ver ahí? ¿Alguno? ¿Vale? ¿Y componente sociocultural? ¿Qué se nos ocurre? Ahí, ya lo digo yo, lo de los guardias civiles está ahí, pero hay algo más. La segunda está en España, sí. ¿Pero qué más? Sí, serían 4, elegir alguna. Componente sociocultural, aquí tendríamos 2 cosas. ¿Religión? ¿Dónde? Ah, bueno, que somos religiosos, vale, ok. Pero aquí lo más español sería el Premio Planeta. Contar qué es el Premio Planeta, ¿vale? Y eso sería un componente sociocultural explícito, es decir, está ahí. Y un componente sociocultural implícito, que no está escrito cuando lo leáis, es simplemente el hecho de decir, ah, pues qué bien que le vayas a regalar uno de estos libros a tu amiga, porque los españoles solemos leer bastante. O las mujeres españolas de tal a tal edad. O ha salido ahora una encuesta, que ya sabemos que no tiene por qué ser cierta, que diga que ha aumentado el gusto por la lectura, pues por todo lo que ha pasado. Pues la gente estaba más aburrida y ahora se ha puesto a leer como loca. ¿Vale? En España, siempre decir, en España tal. Y en España tenemos una cultura literaria muy importante. Entonces, muy probablemente, de hecho, cuando esta tarea cuando la creé, la B era una de las que había que mencionar. ¿Vale? Había que elegir la B y la C. Pero en la B, por ejemplo, si lo leemos con detalle, hay una cosa que falta de lo que necesita la amiga de María. Si tú le dejas las recomendaciones a Marí y le tienes que decir, que lo dicen las instrucciones también, cuál crees que es la mejor opción. Entonces aquí sí, basándose en el texto, tienes que decir, mira, te lo cuento muy rápido. La primera historia es de fantasmas, la segunda es de misterio, la tercera parece de amor y la quinta parece también de amor, pero también tiene algo de thriller. Esto es súper resumido, ¿vale?
podría a lo mejor meter una o dos frases más. Pero yo creo que la que le va a gustar más a tu amiga, es la B y la C. La B, perdón, aquí. La B, porque tiene suspense y tiene una historia de amor. Y también, sí, también porque se desarrolla aquí, pero el problema de la B es que el final, a la amiga de Marie le gustan los buenos finales, pero el final aquí dice, este lector, es decir, una opinión, ha considerado el final malo, pero ha sido una opinión. Entonces, oye, pues a lo mejor a tu amiga sí le gusta, porque lo que diga uno no vamos a matar al libro, ¿vale? Y en este, por ejemplo, aquí hay una, en la C hay una más clara historia de amor. No, perdón, en la D hay una más clara historia de amor, ¿vale? Entonces, aunque el final, pues la persona que ha escrito esta reseña, pues también dice que parece que no es muy bueno. Pero bueno, pues yo a lo mejor de 4 ya te digo 2 opciones, no te digo todas, ¿vale? Entonces, nos acordamos, lo repasamos, ¿qué hay que hacer en la mediación? ¿En base a qué? Al contexto, en las instrucciones, el problema de la persona, qué tengo que hacer, qué hay que mediar y fundamentalmente componente sociocultural. Y esto es lo que se va a interpretar, se va a puntuar y evaluar, ¿vale? Bueno, eso es la en base a los comentarios. Claro, claro. En base a los comentarios yo creo esto, pero no. Pero además es que el otro día en el metro iba alguien leyendo ese libro y se lo está pasando bien. No está escrito, o sea, sí, puede ser información que parece importante, pero no, ya estás metiendo de más. Siempre que des una opinión tiene que ser basada en lo que esté escrito, ¿vale? Venga, pues vamos a terminar aquí. Veamos a ver si está esto grabado. Los exámenes serán